Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Hijo de David, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos, como cada domingo, para recordar que el Señor quiere liberarnos, que el Señor quiere salvarnos. Por ello, al iniciar esta celebración, supliquémosle el perdón de nuestros pecados, para que esta salvación vaya permeando lentamente nuestro corazón y respondamos con mayor amor a su bondad. Pidámosle perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo,
la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decimos todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. De la carta a los hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien la había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie y clamamos juntos el aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se encontraba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate,
porque Él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Maestro, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Continuamos acompañando a Jesús en su camino hacia Jerusalén. Ya en tres ocasiones Jesús ha anunciado su muerte, ha anunciado que su vida está por terminar. Y por lo tanto, ¿verdad?, se está ya acercando a Jerusalén, porque ahora dice que está saliendo de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad paradisiaca, ¿verdad?, con palmeras, ¿verdad?, un lugar bonito en aquel tiempo, ¿no?, que era, digamos, que el lugar de vacación, ¿verdad?, por excelencia. Incluso el rey Herodes murió ahí, ¿no?, porque era un lugar extraordinario. Jesús no hace una gran parada en Jericó. Jesús simplemente atraviesa, porque lo que a él le interesa no es ir a vacacionar, ¿verdad?, lo que a él le interesa es llegar ya a Jerusalén. Y entonces el autor, ¿verdad?, San Marcos, nos dice cómo va atravesando Jericó, sale de Jericó, y fuera de Jericó entonces ocurre una cosa muy interesante, ¿no? Van sus discípulos, va la gente, obviamente, de Jericó, que se encontraron con Jesús, ¿verdad? Lo han escuchado hablar acerca de él, ¿no? Y la gente lo empieza a seguir, ¿no? Porque algo tiene que decir, ¿no? Algo tiene que dar a conocer. Pero el autor, ¿verdad?, no se da cuenta ni de lo que la multitud quiere, ni los discípulos, sino que se centra en un personaje que curiosamente no está en el camino, sino que dice que está al borde del camino, y es precisamente un ciego, que curiosamente, ¿verdad?, en el Evangelio de Marcos, es el único que tiene un nombre. Estamos nosotros ante el último milagro de Jesús en el Evangelio de Marcos. Después de este episodio, Jesús no hará ningún otro milagro. Jesús hace su último milagro con este ciego en el Evangelio de Marcos. Y curiosamente este personaje, este hombre enfermo, tiene nombre, a diferencia de otros, ¿no? Muchos enfermos, ¿verdad?, hemos encontrado, no tiene nombre. Este sí tiene nombre. Pero es un nombre que solamente encontramos en el Evangelio de Marcos. Porque ustedes leen el Evangelio de San Lucas, también nos habla de este ciego de Jericó, pero no tiene nombre. En San Lucas no dice el nombre. Y si leen el Evangelio de Mateo, peor. En lugar de un ciego son dos. Y no tiene nombre tampoco. Quiere decir que entonces este nombre que le está poniendo Marcos, pues no es tanto un recuerdo histórico, es más bien un significado simbólico. Bartimeo. Y Bartimeo puede significar, ¿verdad?, tiene diferentes significados. Si lo vemos desde el arameo, quiere decir el hijo de lo impuro. Por lo tanto, significaría alguien que está rechazado, ¿no? Alguien que está marginado en la vida, ¿no? Por lo tanto, el impuro, ¿quién es? Es el que no puede acercarse a Dios. El impuro es el que está lejos de Dios. El impuro es el rechazado de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, este hombre es alguien rechazado por la sociedad. Y como está rechazado por la sociedad, es ciego. Ser ciego en la Biblia, ¿verdad?, no solamente quiere decir que no vea. Ser ciego significa que no descubre la acción de Dios en su vida. Y por supuesto no descubre el sentido de su vida, no sabe quién es Él en la vida, no reconoce el sentido de su historia, ¿no? Ese es un ciego. Un ciego, por lo tanto, en la Biblia representa entonces todo aquel que es incapaz de descubrir a Dios y que no se entiende a sí mismo, que no sabe qué hacer en su vida. Ese es un ciego. Y estos ciegos existen mucho en nuestra sociedad, ¿no? Cuánta gente va vagando sin sentido en la vida, ¿no? Cuánta gente que no le encuentra sentido a su vida. Es ciega, ¿no? Cuando alguien dice, es que no, mi vida no tiene sentido, ¿no? Ya debería morir porque mi vida no tiene sentido. Bueno, es un ciego porque no le está encontrando sentido a su vida. No está viendo el sentido de su vida. Un ciego, ¿no? Un frustrado de la vida. Es un ciego. Y no solamente, y es ciego y obviamente es marginado, ¿no? Bartimeo. Y dice que estaba sentado, ¿verdad?, ahí al borde del camino. ¿Y qué significa estar al borde del camino? El que está al borde del camino es alguien que no quiere caminar, ¿no? Que no quiere hacer historia, ¿no? Porque, y obviamente, una persona que va a pedir limosna, ¿dónde se pone? Al borde del camino, no se pone a medio camino, ¿no? Porque estorba, ¿no? Cuando un coche se descompone ahí, verá, media avenida, es un caos, ¿verdad? Porque todo el mundo se hace bolas, ¿verdad? Se va paralizando todo, ¿verdad? Generalmente, si su coche no funciona, ¿qué tiene que hacer? Llevarlo al borde del camino, ¿verdad? A la orilla, porque ahí no estorba tanto y, por supuesto, ahí, ¿verdad?, ya no va a seguir caminando el coche, ¿no? Por lo tanto, estar al borde del camino significa es alguien que no quiere caminar
Es alguien que no quiere estorbar y por lo tanto que no quiere hacer historia, ¿no? Este ciego, por lo tanto, está al borde del camino. No le interesa hacer historia. No está en el camino. Si estuviera en el camino caminaría, estaría, haciendo historia. Pero no, él ya está acomodado al borde del camino, sin hacer historia. Es un hombre ciego que no se conoce a sí mismo. Es un hombre ciego que no entiende su vida. Es un hombre ciego que finalmente no ve a Dios en su vida. ¿Qué puede pedir a la vida? Nada, se queda al borde del camino. Y habría que ver cuánta gente no vive hoy al borde del camino, ¿no? Que ya no quiere hacer historia, ¿no? Porque está ciego, ¿verdad? Y no entiende su historia. Está ciega porque a lo mejor vive resentida. ¿Cuánta gente vive resentida, no? Y está al borde del camino. Esa es una persona que está simbólicamente al borde del camino, ¿no? Una persona resentida es una persona ciega, ¿no? Porque no ve su vida, no le entiende a su vida, no le entiende a los demás, no entiende lo que le rodea. Está al borde del camino, ¿verdad? Y todos los días rencoroso, todos los días diciendo cosas feas, todos los días amargándose, todos los días al borde del camino. Ya no hace historia, ¿no? Ya se quedó detenida, paralizada ahí en el borde del camino. Ya no, nadie lo saca de su amargura, ¿no? Ya ni se le acercan porque dicen, ya va a empezar con lo de siempre, ¿no? Al borde del camino. O gente que vive entristecida, ¿no? ¿Cuánta gente no vive triste, melancólica, ¿verdad? Frustrada, ay, mi vida no tiene sentido. Al borde del camino, ya no camina, ya no, ándale, anímate, camina, ¿verdad? Ya cambia tu melancolía. No quiero. Al borde del camino, ¿no? Ahí está, siempre al borde del camino, ¿no? Ya no hay otra oportunidad, ya no hay una esperanza nueva, al borde del camino. O personas que viven, ¿verdad? Siempre lamentándose una desgracia de su vida en el pasado, ¿no? ¿Cuánta gente? Es que mis hijos hicieron esto, ¿no? Y toda la vida pensando en esa desgracia, al borde del camino. Ya no camina, ya no va adelante, ¿no? O algún ser querido que murió, ¿verdad? Y de repente ya va pasando los años y sigue teniendo luto por su hijo o su hija que murió y ya no quiere caminar. Está al borde del camino, ya no quiere caminar. Ahí está. Ya se acomodó en ese estatus de tristeza, en ese estatus de dolor, de frustración, de lo que sea. Está ahí al borde del camino, sin hacer historia. Ya no quiere caminar, ya no quiere transformar su historia, ya no espera nada de la vida. Ahí está, al borde del camino. Y sobre todo, ni siquiera se cree dueño de sí mismo, ¿verdad? Porque no es dueño de sí mismo. Dice que estaba pidiendo limosna. O sea, es alguien que depende de los demás, ¿no? Que depende de lo que los demás le digan. El hombre fue creado para ser dueño de la creación. Él es el que domina la creación. Un hombre que pide limosna, bíblicamente hablando, ¿quién es? El que pide limosna. El que espera una palabra de compasión, ¿no? ¿Cuántos no piden limosna? No de dinero, que quieren que los visiten para que les digan ánimo, aunque no se va a poner con ánimo, ¿verdad? Pero se pone ahí, ay, ánimo, ¿verdad? Ojalá cambie toda tu miserable vida. Ay, pues sí, ¿verdad? Y está limosneando, ¿verdad? Palabras absurdas, ¿no? Porque no quiere tomar las riendas de su vida, ¿no? Porque ya se acomodó ahí al borde del camino. Y ese hombre, verá, Bartimeo, que está ahí totalmente marginado, que está ahí totalmente inactivo, sin hacer nada, ¿no? Sentado al borde del camino. De repente empieza a escuchar, ¿verdad? Porque está ciego, pero escucha, ¿no? Y empieza, ¿verdad? A escuchar el movimiento de la gente, mucha gente, una multitud grande, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Esto no es normal, ¿no? Si hay gente que pasa, pero tanta gente, hay alguien importante por estos rumbos, ¿no? Y entonces pregunta, ¿verdad? Trata de averiguar qué está pasando, ¿no? Y se entera que es Jesús el que está por ahí, está atravesando Jesús, está saliendo de Jericó. Y entonces inmediatamente, ¿verdad? Bartimeo se presenta una gran interrogante en la vida que también tendríamos que hacerla nosotros. Bartimeo ha vivido ahí al borde del camino, conformista, ciego, sin hacer nada, pero puede cambiar su vida y puede arriesgarse y dejar de estar al borde del camino. Tiene la gran oportunidad de su vida. Ese Jesús que va pasando ahí puede transformar su vida. Y Bartimeo puede decidir quedarse ahí a la orilla del camino sin hacer historia, puede quedarse ahí a la orilla del camino siguiendo con su miserable vida sin entenderse, o puede hacer historia y puede empezar a caminar. Pero ¿quién lo puede hacer caminar? Jesús. Este hombre ha hecho cosas maravillosas, este hombre ha escuchado que ha hecho cosas extraordinarias, ¿no? Por eso la gente lo está siguiendo. Es su gran oportunidad. Y esta es también nuestra oportunidad, mis hermanos. A lo mejor estamos a la borde del camino por alguna cosa y hoy podríamos, ¿verdad?, también decir como Bartimeo, es mi oportunidad de Jesús, ¿verdad?, de gritarle a Jesús, de elevar mi oración hacia Jesús, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo ya no quiere vivir al borde del camino en esa manera conformista, que a lo mejor podría ser la oportunidad de hoy y decir, Señor, pues yo también estoy al borde del camino con esta tristeza, con esta desilusión, con este dolor, con esta frustración, con esta situación que estoy viviendo. A lo mejor hoy podríamos gritarle, hijo de David, ten compasión de mí. Ya no quiero vivir aquí triste, Señor. Ya no quiero vivir apesadumbrado. Ya no quiero vivir atrapado en el pasado. Ya no quiero vivir frustrado. Ten compasión de mí.
Hoy podría ser esa gran oportunidad y gritarle al Señor, y gritarle, ¿verdad? Y decirle: Señor, ten compasión de mí porque te necesito. Ten compasión de mí porque necesito que me ayudes, porque necesito que me transformes, porque necesito que me animes. Ten compasión de mí, ya no quiero vivir al borde del camino. Quiero transformar mi vida, quiero transformar mi historia. Ten compasión de mí. Y curiosamente la gente, en lugar de que lo acerque a Jesús, la gente, ¿verdad? Hay como siempre de obstáculo. La gente siempre es un obstáculo en el Evangelio de Marcos, ¿eh? Las multitudes nunca son buenas en el Evangelio de Marcos. La multitud siempre impide que la gente se encuentre con Jesús. ¿Qué empieza a decirle a la gente? Que se calle, cállate, ¿no? La gente tendría que acercarlo a Jesús. Están viendo que es un ciego, están viendo que es un hombre necesitado. ¿Qué no sería lo bonito llevarlo ante Jesús? Mira, Señor, ayúdalo. Ah, no, cállate. La multitud siempre en el Evangelio de Marcos es un obstáculo para Dios. No, recuerden, ¿no? La multitud que hizo cuando llevaban a aquel paralítico, ¿no? En el capítulo 2, ¿no? Y quieren entrar a ver a Jesús. ¿Quién le impide el paso al paralítico para que entre? La multitud. ¿Qué tuvieron que hacer? Quitar el techo, ¿verdad? Para que bajaran el paralítico. Porque la multitud es un estorbo, es una muralla infranqueable, ¿no? La multitud es un estorbo, ¿no? La multitud es la que le gritó a Jesús: ¡Hosana! Y unos días después fue la misma multitud fue la que gritó: crucifícalo. Un obstáculo. La multitud no sirve de nada, ¿no? Y ahora quieren callar a este hombre, ¿no? Cállate. Pero este ciego sabe que si él no grita, no tiene solución su vida, ¿no? Es su última oportunidad. O seguirá al borde del camino o empezará su vida. Y vuelve a gritar con mayor fuerza. Y Jesús lo escucha, ¿no? Y entonces le dice: verá, ya, tráiganlo, ¿verdad? Díganle que venga. Qué curioso que Jesús no va con él, ¿no? Generalmente Jesús va con el necesitado, ¿no? Este es un ciego, ¿verdad? Pues no ve, lo más lógico es que Jesús se hubiera acercado a verlo. Pero Jesús dice: no, díganle que venga, ¿no? Llámenlo. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué Jesús no se acerca al ciego? Porque Jesús le quiere hacer entender a la comunidad, ¿verdad? A la multitud que está ahí, que su misión es traer a los necesitados de la historia. Su misión no es ser obstáculo, barrera. Llámenlo. O sea, cumplan con su misión. Cumplan con su cometido. Si están escuchando que alguien me necesita, pues tráiganlo conmigo. No estén ahí estorbando y diciendo que se calle, ¿verdad? Jesús por eso le dice: llámenlo. O sea, dense cuenta de su misión. No están aquí para estorbar, están aquí para ayudar, están aquí para acercarlos conmigo. Llámenlo. Y entonces, verá, ahora sí, verá, va la multitud, ¿verdad? Ánimo, levántate, porque te llama, ¿no? Y entonces el ciego comenzará su transformación, ¿no? Porque el ciego no empieza a ver nada más porque sí. El ciego hace todo un proceso de vida, ¿no? Y ese es el itinerario espiritual finalmente de la transformación del hombre, ¿no? ¿Cómo es que el hombre puede ver? ¿Cómo es que el hombre va a poder caminar y dejará de estar al borde del camino? En primer lugar, dice: arrojó su manto. ¿Qué cosa es el manto? El manto, ¿verdad? Es el lugar donde él vivía o donde, bueno, él se desarrollaba en su actividad de mendigo, ¿verdad? Era el lugar donde él seguramente se sentaba y donde le echaban las monedas, ¿no? A lo largo del camino, ¿no? Ese es el manto, ¿no? El manto es su seguridad, ¿no? El manto es su historia, es el espacio que la sociedad le había dado para desarrollarse, ¿no? Era el espacio que la sociedad le había dado para que se desenvolviera. Ese es el manto, ¿no? Que agarre el manto y que lo aviente, ¿qué significa? Que deja a un lado ese espacio que la sociedad le había dado. Ya no está conforme con este espacio. Él ya no quiere vivir al borde del camino. Él ya no quiere vivir con esa actitud. Lo desprecia y lo lanza. Ya no lo necesita, porque ahora va a empezar a caminar. Porque ahora va a empezar a hacer historia. Porque ahora va a empezar a ver y conocerá su vida, conocerá el sentido de su vida. Ahora conocerá cómo Dios ilumina su camino. Ya no lo necesita. Avienta de un momento ese manto, ¿verdad? Ya no lo necesita. El primer paso para empezar a caminar y no estar al borde del camino es aventar el manto, ¿no? El espacio que nosotros nos hicimos, ¿no? Y ese manto puede ser mi dolor porque perdí un ser querido, lanzarlo, ¿no? No porque no quiera mi ser querido, no, claro que lo quiero, pero ese dolor no me sirve de nada. ¿De qué me ayuda si no hago ya nada? Todos los días lamentándome y poniéndome triste. No, tengo que seguir caminando en la vida. Yo sigo vivo, tengo que caminar, no puedo seguir al borde del camino. Es que alguien me traicionó, ¿verdad? Y vivo triste porque me traicionó. Lanza esa tristeza, lanza ese manto de tristeza. Ya no sirve, ya no le da sentido a tu vida. Lánzalo, hacerlo a un lado, ¿no? Para transformar la vida. Ese manto, ¿verdad? Puede representar entonces también tu tristeza, tu frustración, lanzarla, ¿no? Porque es donde siempre se sentaba el ciego. Por eso estaba ahí al borde del camino, porque estaba siempre sentado en el mismo lugar. Hay que lanzarlo, ¿verdad? Para empezar una historia nueva, para empezar una vida nueva, para transformar la propia historia. Lanzar el manto. ¿Cuál es el manto en el que nosotros nos estamos sentando para ya no caminar? ¿Cuál es ese manto que no nos deja ser felices? Hay que lanzarlo, ¿no?
Y entonces dice que salta, ¿verdad? Y que un ciego salte, pues es lo peor que puede hacer, ¿no? Porque un ciego uno, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, voy a saltar, ¿verdad? Pero sé que aquí hay unos escalones. Un ciego, si está ahí sentado, no sabe que hay unos escalones. Si él salta, pues se puede dar, ¿verdad? Un golpazo, porque finalmente no sabe lo que hay delante de él, ¿no? Y sin embargo, él da el salto, porque ese es el riesgo de la fe, ¿no? Ese es el riesgo de ponerse en camino. La persona que ha vivido al margen del camino tiene que saltar. Tiene que arriesgarse sin saber lo que hay delante. Porque dejar la tristeza, mis hermanos, dejar el dolor, dejar el duelo, dejar la frustración, duele, es un riesgo, no es fácil. Por eso a la gente le gusta ya quedarse en su duelo, ¿no? Por eso a la gente le gusta quedarse en su tristeza, en sus lamentos, porque se acomoda uno, ¿no? Pero cuando uno de verdad dice, voy a dar el salto, ¿verdad? Voy a dar el ánimo para dejar esa frustración, es un riesgo, por eso dice que salta. El ciego que salta significa el riesgo que toma este ciego, ¿no? Porque es un riesgo lo que está haciendo. ¿Qué tal si pisa mal? ¿Qué tal si hay un hoyo adelante? ¿Verdad? Se pudo haber caído. Es un riesgo. Y empezar a caminar por el camino es un riesgo. Empezar a dejar la tristeza es un riesgo. No es fácil, duele. Es un riesgo, es saltar al vacío. Es lo que hizo el ciego, ¿no? Un ciego que salta es un salto al vacío. No sabes qué hay delante de ti. El que quiere dejar su tristeza, el que quiere dejar su frustración, el que quiere dejar su duelo, es un salto de ciego, ¿no? Es un salto al vacío. Pero entonces si salta, se pone de pie y se acerca a Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y uno dirá, bueno, pues si está ciego, pues es obvio que quiere que lo cure, ¿verdad? Pero Jesús necesita que se lo diga. ¿Qué quieres que haga por ti? Porque el ciego tiene que darse cuenta que es ciego. Tiene que darse cuenta que ha sido un inválido, ¿verdad? Porque no se ha movido de la orilla del camino, que no ha hecho camino. Pero él tiene que caer en la cuenta de eso, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Date cuenta de tu dolor, date cuenta de tu debilidad. ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces ahora sí, Señor, que vea. Quiero ver, quiero entender la vida, quiero entender la realidad, quiero entender el camino que está delante de mí para caminarlo, para transformarlo. Y de inmediato entonces se empieza a ver. Pero puede ver porque ha dejado el manto de lado, ¿no? Ha dejado ese espacio de resignación al lado. Puede ver porque se ha dado la oportunidad de saltar, se ha dado la oportunidad de arriesgarse. Entonces sí puedes decir, Señor, que vea, porque ahora sí estoy disponible al riesgo, estoy disponible a transformar mi vida, que vea. Y entonces el ciego comienza a ver y empieza a caminar, porque curiosamente Jesús sigue su camino y él dice que empezó a seguirlo. ¿Y a dónde va Jesús? Jesús va a Jerusalén, Jesús va a morir en la cruz y el ciego lo está siguiendo. Es decir, el ciego está de acuerdo con ese camino de amor, con ese camino de entrega, con ese camino de misericordia. Ahora él sigue a Jesús, ya no se queda al borde del camino, ahora empieza a caminar y se da cuenta que la única manera de hacer camino es como Jesús, caminando a la cruz, es decir, caminando a la entrega, caminando a la donación, caminando a la entrega profunda de la vida. Ahí es donde se entrega, tiene sentido la vida, en el camino de la entrega. Mis hermanos, pues meditemos el día de hoy hasta qué punto somos como este ciego, ¿verdad? Que no queremos caminar, que ya no queremos hacer historia, que ya no queremos transformar nuestra vida. Animémosle a gritarle al Señor, animémosle a arrojar ese manto de pesadumbre, de tristeza, de desánimo y empecemos a caminar por el camino del amor que el Señor nos propone para transformar nuestra vida y darle sentido a nuestra historia. Que así sea. Así sea. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, así como Bartimeo, el ciego del Evangelio, también nosotros nos acerquemos a Jesús y le pidamos que tenga compasión de nosotros y por toda la familia humana. Y vamos a ir respondiendo: Jesús, Hijo de David, escúchanos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los obispos y los presbíteros de los países en misión, que el Espíritu Santo los fortalezca y los asista de manera que conduzcan sus jóvenes iglesias hacia una verdadera madurez cristiana. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los misioneros y misioneras que han dejado sus tierras
para anunciar en otros países y pueblos la buena nueva de Jesús. Que el Espíritu Santo les llene de su gracia y fortaleza. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los pueblos y personas que aún no han conocido a Jesucristo, que puedan descubrir en sus vidas aquel que es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los enfermos, por los pobres, por los que sufren, que el Señor los llene de su fuerza y de su consuelo, y nosotros seamos para ellos presencia amorosa de Dios. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los médicos, que conserven la fortaleza y la salud en medio de esta pandemia y así ejerzan su profesión como un verdadero servicio al prójimo. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los que hoy nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía, que renovemos cada día nuestra fe con más fuerza y confianza en Dios. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Jesús, escucha nuestras plegarias, tú que eres luz para los ciegos, y ayúdanos a reconocer nuestros límites y nuestras esclavitudes que nos dejan al margen del camino, para que gritándote y clamando ante tu misericordia, seamos capaces de despojarnos de aquellas esclavitudes y caminar auténticamente como discípulos tuyos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos distes como Señor y Redentor a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres el Padre y que cuidas a todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y así como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos que por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección de la fe y de la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Jorge, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que les sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen a una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación en este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos para siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Rafael Guízar y Valencia, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantemos el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la comunión, hermanos, les recordamos que es en la mano derecha, abajo de la izquierda, cubrebocas abajo. Comulgamos y luego nos sacudimos ahí sobre la mesa, por favor, y ahí tenemos el gel en el pasillo central.
hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les recuerdo que seguimos, ¿verdad?, en este mes, ¿verdad?, recolectando para empezar a hacer la impermeabilización de nuestro techo, sobre todo de aquella parte, ¿verdad? Todo lo que quieran colaborar, pues pueden depositarlo en la alcancía que aquí pusimos para la impermeabilización, o me lo pueden dar a mí, ¿verdad?, como habíamos dicho. La próxima semana les recuerdo que termina el horario de verano, ¿verdad? Entonces hay que atrasar una hora el reloj, ¿verdad? Si no, no vayan a llegar y digan, ¿por qué no han abierto? Pues porque todavía no son las 9, ¿verdad? Entonces no se les vaya a olvidar, ¿verdad?, para que lo tomen en cuenta, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Así sea.